Edgardo. Me voy a presentar el próximo miércoles con Diego Sheyman, así me conocen. Dale. Escuchá, tenés cuidado con la bomba, ¿eh? Se viene, ahí mirá, ahí tenés, ahí atrás, Cuidado, en un ratito se viene la bomba. Gambito de dama. Sí. Se las trae, ¿eh? Se las trae, hay de todo. Figuras de primer nivel participan, de primer nivel. Algo tan fuerte como la serie. Sí, sí, tan fuerte como la serie, ¿eh? Y están involucradas no una dama, sino varias damas, un expresidente, una persona muy importante del Senado, un potencial presidente. Están todos involucrados en la bomba que vamos a contar un ratito aquí en A Dos Voces. Sí, mientras tanto, Marcelo, esta noche nos vamos a ocupar de los temas que te preocupan a vos, que le preocupa a la gente, ¿no? Nos vamos a ocupar de la economía, de la salud, todos esos temas que decimos, bueno, ¿dónde estamos parados en la Argentina? Efectivamente, ya está Martín Lustó en los estudios de A Dos Voces, vamos a hablar con él, vamos a hablar de situación política, vamos a hablar, hoy hubo una reunión muy importante en la Unión Cívica Radical, va a estar Carlos Melcoñán, también vamos a hablar de la economía con Carlos Melcoñán. El tema, la preocupación de la salud, Edgar, vamos a estar con Blocopic, este proyecto. ¿Nos vamos a quedar sin obras sociales? ¿Y se van a estatizar? Sí. ¿Es la idea de Cristina, ese proyecto de Cristina que quiere imponer? Los están ahogando a las prepagas. Bueno, vamos a hablar, porque hoy salió Santiago Cafiero y decir, no vamos a estatizar, pero bueno, hay pánico. Hay 6 millones de socios a la medicina prepaga y está todo el tema de las obras sociales, los sindicatos. Y también el debate, Edgar. Sí, así es. ¿Por qué? Porque nos vamos a ocupar de todas estas cosas con Laura Rodríguez Machado, que es senadora nacional de Juntos por el Cambio, y Victoria Tolosa Paz, que es del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, por supuesto, del oficialismo. Bien, en un ratito se viene la bomba, vamos a hablar con Martín Lustó. Martín, gracias, gracias por venir esta noche. ¿Cruzamos, Marcelo, o nos quedamos así? Nos quedamos así, dale. ¿Cómo andan? ¿Bien? Las cábalas. Los de Independiente van de acá para allá. Sí. Los de Colón van a la cabeza. Bueno. Al festejaron el triunfo de Colón. Esto No, pero al revés, pero no estoy... Es el colmo. Pero no estamos celebrándolo. Van a la cabeza porque nos ganaron a nosotros. Si le ganaron a ustedes, hay que felicitar. Está bien, muy bien. Bien, Lustó, punto para Lustó. Hoy Martín Guzmán es como celebró este índice, que dijo que estaban conformes. ¿Es para celebrarlo? No, creo que eso muestra la poca ambición que existe, o las bajas expectativas, o cuán poco elevada está la vara. Pensemos que la inflación de este mes, si se repitiera a lo largo de un año, es más o menos 47-48%. Ese número es superior al que tuvimos en el año 2002, que la gente recuerda como un shock inflacionario porque veníamos de 10 años sin inflación. Y además, como vos comentabas al principio del programa, se da con un montón de otros precios pisados. El dólar desde hace bastante tiempo, los precios cuidados, las tarifas. Seguro Claudio va a hablar de lo que ocurre en el sector sanitario. Entonces se da con un montón de precios de la economía controlados y aún así tenemos una inflación muy alta que impacta inmediatamente en los niveles de pobreza en Argentina, ¿no? Cada vez que hay una pérdida de 1% del poder adquisitivo hay 235.000 pobres nuevos en Argentina. Y ese es el drama. Ahora, la pregunta no es solamente cuánta inflación tenemos este mes, porque ya viene de un proceso, un periodo más largo. Son los últimos 7 meses, son 7 meses de inflación por encima del 3% sistemáticamente. Lo que pasa, perdón, Lustó, para la gente que no es conocedora como ustedes de los temas profundos de la economía, uno se puede preguntar, pero como en pandemia, con poca actividad, todo, tenemos semejante inflación. Entonces, ¿qué nos espera después de todo esto? Bueno, entre otras cosas va a haber que liberar algunos precios en algún momento. Yo creo que eso el gobierno lo sabe, lo que pasa es que tiene un calendario electoral. Ahora, para mí, la preocupación más que el nivel es que si el ministro dice que este es un buen registro de inflación y si vemos comentarios de que hay que hacer algo con la inflación, pero no hay una proactividad en hacer algo con la inflación, es decir, no hay un rumbo consistente macroeconómicamente y cuando ese rumbo existe, lo que hay que hacer es negociar con un montón de actores cuáles son las partes que van a contribuir para obtener un objetivo general que es el que queremos. Y mientras tanto eso se prolonga, al contrario de lo que dice la vicepresidenta, que dijo que el gobierno anterior desorganizó la economía de los argentinos, la economía argentina con una inflación de este ritmo es una economía desorganizada. ¿Por qué? Bueno, porque no sabemos cuánto cuestan las cosas, porque no sabemos cuánto
va a ser nuestro poder adquisitivo si los salarios van a subir por encima o por debajo de la inflación. Lo mismo le pasa a los jubilados. Cuando hay este nivel de inflación y se atrasa el dólar, tarde o temprano en algún momento eso se corrige en la Argentina y genera otro fogonazo inflacionario. Cuando hay estos desequilibrios macro, un día hay pocas reservas y entonces hay cepos. O cepos puede ser porque uno no compra dólares o porque las empresas no saben si pueden importar y pagar. Y otro día no exportamos, como la inflación es alta y la de alimentos es alta, dejamos de exportar carne. Entonces lo que tenemos es una economía desorganizada a un nivel muy importante. Esto es algo que venimos padeciendo los argentinos en nuestro quehacer cotidiano de hace mucho tiempo. Por algo, además de la pandemia, es que Argentina es uno de los países que menos creció en los últimos 50 años, por algo que tenemos el ingreso por habitante del año 74, por algo que tenemos una pobreza que es 7 veces superior al año 74. Y ahora, la pregunta es, ¿se puede salir de esto? Claro que se puede salir de esto. Yo no creo que se salga con recetas mágicas. ¿Qué recetas mágicas? Cuando alguien viene y dice, no, porque los argentinos tenemos recursos naturales, tenemos recursos humanos, no se sale así, pero tampoco somos menos que ningún otro país. Entonces, bueno, a ver, Uruguay, Paraguay, Chile, Ecuador, Perú, por lo menos el tema inflacionario lo tienen resuelto. Brasil, ¿no? Sí, pero más que si otra vez es como que qué baja nos ponemos la vara. Lo único que queremos ser es un país sin inflación. Y la verdad que cuando uno mira el devenir de la Argentina, a esta altura, mi jefe de asesores en materia de educación, que es una chica que se llama Cecilia Veleda, con mucha experiencia, dice que la educación es una urgencia de largo plazo. Bueno, la Argentina está plagada de urgencias de largo plazo. ¿Qué quiere decir de largo plazo? Que va a llevar un tiempo corregirlo, pero que hay que empezar ya. Y mientras tanto, mientras eso no se haga y la discusión sigue, la calidad del debate público sigue como está haciendo hasta ahora, lo que continúa es un proceso de degradación y es lo que hay que revertir. Lustó, para mucha gente el nivel actual de las tarifas de luz y gas es una carga muy importante para su economía familiar, pero yo escucho decir que estamos atrasados con el nivel de las tarifas de servicios que recibimos de nuestras casas. Entonces el tema es, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a hacer la gente para pagar cuando se saque la olla a presión, como se saca periódicamente en la Argentina? Bueno, ustedes saben que cuando en el gobierno anterior se decidió determinada política tarifaria, yo expresé mi desacuerdo, porque el kirchnerismo hizo durante mucho tiempo un congelamiento de tarifas insostenible, pero la verdad que no es culpa de la los gente, hogares, no es culpa de la gente que haya una mala política. Entonces no se puede cargar 12 años de mala política en materia tarifaria de la noche a la mañana al bolsillo de la gente. Ojo, este gobierno con los desequilibrios macroeconómicos hace lo mismo. Cuando tiene un desequilibrio fiscal, busca qué bolsillo, pero no mira cómo está gastando. Entonces también le termina cargando los desequilibrios macro al bolsillo del sector privado, al bolsillo de las empresas, al bolsillo de las pymes, al bolsillo de las familias. Eso es lo que está pasando. Entonces, a mí me parecía y me sigue pareciendo que estas cosas que tienen impactos, porque el tema de las tarifas es importante, porque tiene que ver, primero, con la posibilidad de consumo de la gente. Segundo, tiene que ver con la competitividad de nuestras empresas. Tercero, tiene que ver con la previsibilidad y la tranquilidad. Cuarto, tiene que ver con las señales al sector privado para que produzca más energía. Y quinto, tiene que ver con la solvencia del sector fiscal. Entonces, hay muchas cosas que articular. Y lo que es importante es decretar o convenir un sendero de cómo se corrigen los desajustes. Si cada vez que tenemos un desajuste, en lugar de ponernos de acuerdo, se lo transferimos al sector privado, después volvemos al otro, no tenemos un sendero nunca de cómo van a ser las cosas a futuro. Y lo principal que nos afecta a todos cotidianamente la vida, independientemente de si somos más privilegiados en nuestro entorno o mucho menos privilegiados, es la gran incertidumbre. Este es un país, y insisto, yo creo que se puede revertir mirando a futuro y con las capacidades que hay, sin creernos más, pero sin creernos menos que los demás. Este es un país en donde para sobrevivir, y no es la norma en ningún país del mundo, le estamos exigiendo a nuestros compatriotas que sean héroes cotidianos. Alguien que vive en un barrio popular o que vive en el conurbano, en una mala zona, y tiene que trabajar a la mañana, hacer 2 horas de transporte público de ida, 2 horas de vuelta, tiene miedo de que lo asalten, en el medio trata de que sus hijos vayan a una universidad del conurbano, los chicos trabajan, a la noche están esperando el colectivo con miedo de que los roben, o una pyme, también es un héroe para sobrevivir en la Argentina, o a veces las propias empresas grandes. Entonces, no puede funcionar una sociedad en donde el nivel de
desorganización es tan grande que para sobrevivir hay que ser pequeño héroe todo el tiempo. Claro. Y eso es lo que hay que transformar. En otros países las cosas son más fáciles. Es más previsible, ¿no? Que por lo menos hay algo organizado. Hay otros problemas, pero el día a día no es llegar a casa y llegar a fin de mes. Llegar a casa porque el transporte no anda, llegar a casa porque tenemos inseguridad y llegar a fin de mes. Claro. La vicepresidenta, ya 2 veces, una en una carta del año pasado y ahora estos días cuando habló en La Plata, habló de un acuerdo político. ¿Usted le cree a Cristina? Yo creo que cuando la vicepresidenta habla de acuerdo político, no habla de un acuerdo entre todos, que entre otras cosas requiere como mínimo un diagnóstico común. Voy a usar una metáfora, pero es imposible tener acuerdos sobre el camino a seguir si no se sabe dónde estamos. Sí. Es lo mismo que pasa con un paciente. Yo llamo a una junta médica para ver qué tratamiento le voy a dar al paciente. Si los médicos tienen distinto diagnóstico, es muy difícil el acuerdo sobre el tratamiento a seguir. Entonces yo no veo en ningún momento en nuestro día a día cotidiano, y sé que va a estar Laura Rodríguez Machado después, en nuestro día a día cotidiano en el Senado, no vemos ningún tipo de discusión, ni de diagnóstico, ni de acuerdo en cosas básicas. Y lo que hay de vez en cuando es un arresto sobre una idea, sobre algo que funciona mal, y en la Argentina todo funciona mal, Sí. y es una idea unilateral sobre cómo corregirlo. ¿Qué explicación le encuentra? Sea el sistema sanitario, sea las prepagas, sea una idea unilateral sobre cómo corregir. Ahora, a mí me parece que cada vez que la vicepresidenta habla de acuerdo o consenso, dice acuerdo de los míos. Lo que ella vivió en el 2011, del 2011 al 2015. Yo creo que eso es malo porque es la tiranía de una mayoría transitoria. Y las mayorías no dan la razón. Las mayorías son un método no un acuerdo para discutir, para llegar a política de Estado, sino suscribir lo que yo digo. Sí, pero es más profundo en el siguiente sentido. El kirchnerismo muchas veces cuando argumenta dice, bueno, nosotros somos mayoría. La mayoría es un método, pero no es una razón. Entonces, si nosotros queremos entrar en un sendero de previsibilidad, si queremos cambiar la vara de lo que aspiramos para Argentina, tenemos que entrar en otra dinámica. Hace poco leía una parte del discurso de Kennedy cuando se puso la meta de llegar a la Luna. Dijo, son un montón de recursos, otra vez, que tenemos que trabajar cotidianamente para una meta de largo plazo. Bueno, eso es lo que tiene que hacer la Argentina. ¿Cómo se hace? Yo creo que en gran medida saliendo del estado de ánimo de hoy. Hace unos días salió una encuesta que para mí pasó desapercibida, que le preguntaron a la gente en Córdoba si estas dos fueran las candidatas, ¿a quién votaría? Y eran Pfizer y Sputnik. Y el 44% votaba Sputnik y el 35% votaba Pfizer. Y si Claudio está después, la mejor vacuna, creo que no hay duda en el mundo, hoy, que es la Pfizer. Ahora, si estamos enfrascados en un nivel de tensión, de que la razón, no importa cuál sea el tema, yo voy a defender lo que se supone que piensa mi espacio político, es muy difícil construir cualquier cosa. Y si cuando hay un problema, y la verdad es que la pandemia lo único que hizo es evidenciar y magnificar los problemas de la Argentina, si cuando el problema se visibiliza, lo único que trato de hacer es proveer una respuesta unilateral, no lo suficientemente meditada, no lo suficientemente trabajada con aquellos que saben. Bueno, el camino es de soluciones transitorias por una mayoría transitoria que generan en la enorme mayoría de las cosas que ha decidido el kirchnerismo problemas más graves a futuro. Lustó, usted fue embajador en Washington. La política exterior que tiene la Argentina y su vínculo con Venezuela y con Nicaragua, ¿piensa que puede traer problemas en la negociación con el Fondo y con el Club de París? Yo creo que en estas cuestiones se mira todo en conjunto. Pero además, a mí me duele algo más que la negociación con el Club de París o con el Fondo Monetario. Primero, los argentinos, como decía antes, no sabemos cuál es el rumbo, porque para mí ir a negociar con el Fondo Monetario con un rumbo colectivo, acordado, es distinto, porque entre otras cosas, el Fondo Monetario podrá exigir algunas, pero nosotros sabemos qué cosas son demasiado costosas para nuestra sociedad y qué otras cosas sí podemos garantizar colectivamente. Ahora, a mí lo que me preocupa, hoy yo tuve un Zoom con personas de Estados Unidos, ¿sí? De distintos sectores. Lo que ellos manifiestan desde Estados Unidos es que lo que ha pasado es que la Argentina se ha transformado en poco menos que irrelevante. No saben cuál es el cauce por el cual quiere transitar la Argentina, su relación con Estados Unidos y su relación con el mundo. Y vemos vaivenes y señales contradictorias. Hace poco salió una nota en Infobae donde decía que el presidente Alberto Fernández tenía una movida diplomática para poder
castigar o impedir lo que ocurría en Nicaragua, y 5 días después tenemos la noticia de la abstención. Entonces, así como hay contradicciones internas en cualquier ámbito que uno toque acerca de cuál es el diagnóstico, por dónde caminar, esas incoherencias internas se manifiestan, y hacia afuera las incoherencias se ven mucho más, porque nosotros estamos inmersos acá y sabemos quién es quién, pero un gobierno que hacia afuera transita con la incoherencia es más problemático. Hoy el vicesecretario del Tesoro de Estados Unidos le pidió a Argentina un plan, o sea, como que si no tuviéramos plan, ¿no? Sí. Públicamente, ¿no? Ahí llegó Carlos. Para mí el problema no es que pida al secretario del Tesoro que tengamos un plan. Nosotros tendríamos que querer un plan. El gobierno tendría que querer un plan. La Argentina y los argentinos tendrían que querer un plan. Indica que si alguien que tenemos negociado con el Tesoro de Estados Unidos y nos pide un plan es que no visualizan que haya un plan en Argentina. Pero ¿quién de nosotros visualiza que hay un plan? No sé, el gobierno. Sí, de hecho, en algún momento hasta el propio presidente dijo que no había plan. Y lo único que se ha dicho es tranquilizar la economía. Yo no veo una economía tranquilizada. Y veo las discusiones que estamos teniendo de un montón de rubros, ni siquiera veo una política tranquilizada. Y si vemos las iniciativas, no importa, el ámbito judicial, la reforma judicial, el Ministerio Público Fiscal, la Argentina es un país que tiene distintos subsistemas de salud dentro del sistema de salud, y uno puede decir son más caros, algunos que otros, son más eficientes unos que otros, gasta mucho en términos de PBI, de gasto en términos del PBI, gasta más que otros países, podría gastar mejor. Sí, es una discusión de una magnitud tan grande como para que se dé con todo el sector, igual que debería pasar con la educación. Entonces, eso es lo que uno quiere ver, o lo que uno quiere estar discutiendo. Y usted, Martín, en la economía, ¿estaría dispuesto a sentarse con Guzmán, a debatir con Guzmán un poco la propuesta económica? Pero si no, yo hago eso todo el tiempo en el Senado. Hemos corregido leyes en el Senado que han mandado, y en el debate en comisión no lo quieren modificar, y después se ve que en el recinto sí aceptan las modificaciones. Estamos dispuestos. Lo que pasa es que a mí me parece que hay una confusión. Una cosa es llamar a un debate sincero y otra cosa es decir vamos a ir a negociar con el fondo y queremos que esté la oposición. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una idea de cómo negociar con el fondo, pero queremos que esté toda la oposición detrás. Bueno, el problema es que mi obsesión o mi preocupación no es la negociación con el fondo, es la Argentina. Entonces lo que hay que debatir es la Argentina. Un plan. O sea, ¿usted estaría dispuesto a hablar con Guzmán? Digamos, si lo convocamos acá, viene. Pero ¿cómo no vamos a estar? Todos, creo que nosotros ya hemos dado muestras cabales de que estamos dispuestos a discutir todo. Ahora, es a discutir y a debatir, y si es encerrado mejor, porque ¿qué es lo que estoy viendo yo? En público, las cosas se polarizan más. En las comisiones en el Senado o en diputados, cuando una ley contiene un error, y es tuya, por ejemplo, yo me puedo acercar en el medio de la comisión presencialmente y decirte, mira, Marcelo, artículo 4, vos pensás que va a funcionar así, pero no estás viendo que puede tener este impacto y no pasa nada. Cuando uno tiene dos espacios polarizados y la discusión es por Zoom, y entonces lo que yo te voy a decir a vos lo va a ver todo el mundo, vos no querés ceder ante lo que piensa nuestro espacio, y entonces la discusión se polariza aún más. Me suena, ¿sabe qué es lo que está diciendo usted? Que se cuidan de hablar públicamente, no quieren hacer por miedo a que Cristina Kirchner no comparta lo que están diciendo. Pero esto se lo quiero adjudicar solo a Cristina, que sí, está claro que Cristina Fernández de Kirchner tiene una ascendencia sobre su espacio y que despierta, no el respeto que lo merece, sino muchas veces el temor en algunos. Está claro que eso pasa, pero ese no es el problema principal. El problema principal es que eso está estudiado en distintos países del mundo, entre ellos por un asesor de Obama, que es un académico, que lo que dice es que cuando los debates, en lugar de darse, nosotros pensamos que las democracias liberales, desde que debatimos y tratamos de consensuar, llegan a un mejor resultado final. Lo que está estudiado es que cuando lo que debaten son grupos que se polarizan, en donde la información en cada grupo fluye mal, y donde un grupo se empieza a tensar, y se empieza a tensar porque dentro de su grupo el que comanda la discusión interna está más extremado, y los moderados de ese grupo se quieren ir del grupo, y además la discusión es pública, y como en Twitter es anónima, los grupos al debatir entre sí, en lugar de acercar posiciones, se tensan. Entonces yo digo, y esto es un ejercicio que la política ha perdido, el de hablar cara a cara. ¿Guzmán nunca lo llamó? Y no solamente cara a cara, sino que la pandemia ha agravado eso. No, yo no he hablado con Guzmán, he hablado a veces con su equipo, pero no he hablado con Guzmán, ¿no? Es medio raro, ¿no? Porque, digamos, usted fue ministro, es un referente económico. Sí, no sé, hay que preguntar a otros economistas. Ahora va a preguntar a... ¿Qué opinión tiene usted de Guzmán? Que es una persona con buenas intenciones, que está tratando de remando contra la corriente, que está atrapado en su ministerio.
No quiero especular cosas, yo estoy viendo los resultados. Los resultados es una economía que ha tenido un colapso muy grande, que en términos de prever lo que podía pasar este año en el presupuesto no lo ha hecho, y que tiene una inflación galopante que nos desordena la vida cotidianamente. Y la verdad que el resto de las cosas a las que el ministro se abocó todavía están por resolverse. ¿Qué quiero decir? El Fondo Monetario, el Club de París hoy, pero cuando vemos la renegociación de la deuda tenía dos fines. Uno era aliviar la carga, pero la otra es recuperar acceso a los mercados. Y eso no ha ocurrido. Martín, hoy se reunió en la Unión Cívica Radical, expuso como sus ideas Facundo Manes. ¿Va a ser candidato en la provincia? ¿Cómo lo ve usted? Yo espero que sí. Hoy a mí me gustó el día de hoy, porque hace rato que venimos hablando con Facundo, que tiene un compromiso público, pero hasta ahora no había manifestado tan fuerte compromiso político. Yo he dado internas en distintos lugares por un partido que salga de la comodidad de ser minoría y aspire a ganar y a gobernar dentro de una coalición y los estados. Y creo que la incorporación de figuras que tienen validación popular en un partido que tiene que repensarse a sí mismo es sumamente importante. Y por lo que noté hoy en Facundo, creo que vamos a tener flor de paso en la provincia de Buenos Aires. Ahora, es raro lo que ocurre en la coalición, Juntos por el Cambio, porque es como que Macri puso otra vez a los radicales de costado y dice, acá, a ver, ¿quiénes son los candidatos? Vidal, Bullrich, Santilli, todo, pero como que el macrismo ha tirado a los radicales para un costado y dice, bueno, acá estamos decidiendo con otros candidatos. Mira, yo he dicho muchas veces que los lugares, el peso, la densidad dentro de un espacio político para opinar, no se reclaman, se ganan. Cuando uno pierde 25-3 una interna, es difícil opinar. Por eso me parece muy importante que figuras como Facundo Manes, o como están surgiendo en otros ámbitos en las provincias, muy buenos intendentes, muy buenos candidatos, equilibren eso. Porque ¿No le preocupa el dedo de Macri? Que pueda... A mí los dedos nunca me preocuparon. Yo siempre quise ir a paso y todas las veces que me dieron paso, fui a paso. Y las veces que me negaron, igual fue elecciones. Y así piensa nuestro espacio de evolución dentro del radicalismo. Sí, bueno, vino un montón de veces a debatir acá. Sí, la verdad que eso vamos a ver ahora este año. Martín, bueno, gracias. Mira, Gracias cuando él habló de Independiente, digo, vamos a ir a otro de Racing, que lo va a estar esperando. Ahora en un ratito, ahora tengo la bomba. Sí. Ahora vamos con Carlos Melcoñán. Gracias. Gracias. Ahora seguimos me había con olvidado, Carlos me dejaste Melcoñán. siempre al lado de la Estamos con bomba, Melocopic y tenemos el debate. A dos voces del programa de debate, escuchamos a todo el mundo. Acá está la bomba. Me quedo venido también al lado, ¿no? Acá está la bomba y vamos con la bomba. ¿Vamos ahora entonces? Sí, Dale. vamos ahora con todo. Bueno, y la bomba, recién hablábamos un poco de la Gambito de Dama. ¿Qué es eso, Marcelo? Porque uno lo asocia con... Mira, es súper top secret, incluso algunos que lo saben dicen, y bueno, pero tiene domicilio, esto arma un lío. El tema es así, la situación es que Patricia Burrich quiere ser candidata en la Ciudad de Buenos Aires. Horacio Rodríguez Larreta sacó a María Eugenia Vidal. Sí, pues además, para Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich es una patada en el hígado desde hace mucho tiempo. Claro, muchos dicen, bueno, acá digamos, se está discutiendo en realidad la candidatura, quién tiene poder para el 2023. Todo indicaría María Eugenia Vidal va a ser, o sea, está en Estados Unidos, está reuniendo con inversores, con dirigentes, y todo indicaría que entonces Patricia... Que se va a Capital. Que se va a Capital. A la provincia no va a ir seguro. Entonces Patricia Burrich le ha comunicado a sus íntimos, me dice, mira, si María Eugenia Vidal va como candidata en la Capital Federal, yo voy a pasarme y voy a ser candidata en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuánta gente esto contenta, me imagino que debe estar? Esto arma... Mauricio Macri dice, ¿pero tiene dirección en la provincia? Sí, tiene, Mauricio Macri tiene dirección. Los políticos, te digo, tienen dirección en todos lados. Así que tiene dirección y esto sería una verdadera bomba en el interior de Juntos para el Cambio, como se llama. Porque entre otras cosas, el gran dilema ahora, otra secuencia, es que están repensando el nombre de Juntos para el Cambio. Y sí, Edgardo. A ver, Marcelo, por más que le cambies el nombre, atrás está Macri, bueno, ¿te acordás que antes era Cambiemos y le cambiaron? ¿Te acordás? Era Cambiemos y le cambiaron por Juntos por el Cambio. Ahora, algunos dicen, no, nada que se llame Cambio, porque asemeja al gobierno
de Mauricio Macri. Digamos, Entonces dicen, es como que no da. algunos dicen, dejémosle juntos. Sí. Burri quiere, dejémosle cambio solo. Macri quiere Juntos por el Cambio. Pero hablando de Macri, te digo, y hablando porque es una bomba con varias secuelas. Pero ojo, porque en la provincia de Buenos Aires, los heridos que va a dejar, si va Patricia Bullrich... No, arma un gran ruido. Diego Santilli, que quiere ir de candidato. Macri, el intendente Vicente López, dice, ¿qué viene a hacer Bullrich a mi territorio, a la provincia de Buenos Aires? Elisa Carrió. Elisa Carrió. Elisa Carrió dice que quiere ser candidata, que Dios se lo pidió. Sí. ¿Sí? Y que, bueno, que habló, viste que ella habla en sus oraciones, calculo. Que le pide unas cuantas cosas a Dios. Y también está el peronismo federal, que, tengo entendido, esto también es otra bomba, le van a decir a Mauricio Macri, mira, Mauricio, dejate de joder y sé primer candidato a diputado en la ciudad de Buenos Aires. Lo único que le falta a Rodríguez Larreta es eso y cantar. Te dije que la bomba venía pesada, bueno. Y después tenemos una foto que te vamos a mostrar. Después. Hay otra. Después, una foto de dos personas muy conocidas. Uno es un deportista muy importante, otro es un economista muy importante y tiene que ver con tu club. Sí. Tan contra Moyano, después lo charlamos. Yo te diré una cosa, no subestimen el poder de fuego que tienen los camioneros. Después lo vemos, la otra bomba de la 11. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir. Por favor, gracias por Sabemos que sos muy cuidadoso. Acá tenemos todo, todo controlado. Incluso hay filtros. No sé Igual al bicho hay que respetarlo, así que aunque esté todo controlado, sigamos dando el mensaje de que... No, seguro, hay que por supuesto. La otra vez me sorprendí cuando leí las declaraciones suyas sobre la importancia que va a tener a propósito de esta elección legislativa, cuando usted dijo va a ser la más importante del retorno a la democracia. Así es. Y me puse nosotros estuvimos del 83 en el periodismo, y ¿por qué razón usted dice eso? Mira que tuvimos elecciones importantes, ¿eh? Yo diría por la mayor razón, yo vi que recién en la otra mesa preguntaban si hay plan. Plan no hay. Hay un formato institucional que es muy evidente. Hay un formato institucional que es muy evidente y casi avasallante. Hay un cambio organizacional, se ve en las votaciones de ayer, en lo que ocurre con la salud, en el formato en general. Hay un cambio organizacional y hay un camino. Se ve que ha habido ida y vuelta con la justicia, donde no se pudo, otro tema que es vital. Y yo no soy político, ni siquiera soy analista político. Acá hasta que opino como ciudadano. Y evidentemente, lo único que puede amortiguar eso en democracia, como corresponde, es el voto de la gente. El único que pone límites en una democracia, eso, cuando se ve que los gobernantes no son eso, es la gente. Entonces acá podemos discutir programa económico, el tema de la salud, cuestiones referidas a otros temas de la política que no tienen que ver con este grado. Ustedes piensen lo siguiente. ¿Ustedes vieron los 5 países que se abstuvieron ayer en la Organización de Estados Americanos? Hay 26 votos de un lado. 5 abstenciones donde conocemos a México y los otros 3, ya ni me lo acuerdo, Dominicana, Belice, digo respetuosamente. Estamos hablando de Nicaragua por los presos políticos. Por eso. Lo mismo pasó con Maduro la otra vez, los embates con la justicia, el ministro de Justicia que reemplazó al anterior ministro tiene críticas por no ir a fondo, o sea, el presidente luce en su cargo. Yo he sido una persona con todos los presidentes, de respeto a la investidura presidencial, aún en mis reuniones en privado. Pero está claro que el presidente luce devaluado frente al verdadero poder. La conformación de la coalición. Ustedes vieron que hay un peronismo, que se llama un peronismo de Córdoba, un eventual peronismo del medio de La Baña, el peronismo santafesino, el entrerriano, el sanjuanino, que miran. Entonces, evidentemente, el único que dice, pará, te faltan 2 años y sos el Ejecutivo. Esto es una democracia y seguís en el gobierno
como corresponde, tengas 30, 40, 20 o 100 de inflación, sos el gobierno, pero acá hay una valla. El único que puede hacer eso es la gente. Y es muy útil para consolidar lo que está haciendo la justicia en términos de encontrar límites. Y para volver a llamar a la reflexión, ¿ustedes vieron el voto del Congreso del aumento del subsidio del gas? No incluye solo al diputado Ramón, no incluye solo al kirchnerismo. Cuando yo veo este contrasentido de armar la avenida del medio con fulano, sutano y perengano, no hago nombres, y veo que el 100% de sus legisladores hoy han votado una barbaridad del gas en el Congreso el otro día, que tiene que estar enterada la sociedad argentina. Entonces, que se le diga, pará, es muy bueno hasta para ellos, porque ellos van a decir, che, ¿qué votamos? No, decimos, kikirikiqui, Cristina, el kirchnerismo, kikirikiqui. Después van al Congreso y votaron el subsidio al gas, que es un desastre. No invoquemos más a la emocionalidad de las personas y las tarifas que te escuché, porque tenemos un desastre ahí que algún día con tranquilidad lo podemos hablar. Pero entonces, lo único que puede poner valla a eso es la cuestión de la sociedad argentina. Casi digo unilateralmente, porque después tenemos la fantasía de los consensos. Habla un ultra recontra consensuador antigrieta, aviso. Pero en esta elección no hay ni eso. Si no hay decisión ni siquiera para internas, ustedes no ven que no hay, acabas de anunciar, no ven que no hay decisión. Lo mismo pasa en el oficialismo, no hay. Entonces, esta es una elección en el paso a paso, esta es una elección donde lo único que importa ahora es si estabas con idea de radicalizarte, pará. Esto es una democracia, este es un país, y yo no soy ni los medios, ni representante del campo, ni representante del empresariado, no soy nada. Soy el ciudadano que está diciendo, pará. Entonces, las democracias se ejercen de otra manera. Y por supuesto que en el 2023 del gran quilombo que tenemos nos saca el consenso y no la grieta. Pero no fantaseen más con el consenso de acá a noviembre. Lo único que importa de acá a noviembre es el límite. Eso es lo que importa. Sí, Carlos, que entonces el tema es más político, digamos, por en definitiva una votación se expresa la sociedad políticamente, sí, pero que económico. Muy buen punto, sin contradecirme del corazón de donde vengo, que es la técnica y la economía, al revés de lo que decía el diputado Ramón. La economía, mientras tanto, mientras tengo razón yo, vos, ellas, él, Lustó, cualquiera, Bullrich, la economía en este momento fluye, no pide permiso. O sea, post-elección, demanda de hacer algo, va a haber la economía, gane, pierda, con radicalización, sin radicalización, con el fondo, no pide permiso. Vos sos economista, no pide permiso. La política es la política manda y los votos son de la política, pero la política tiene que saber que la tabla del 3 existe. ¿Quién tiene los votos? Vos. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. Fenómeno. 3 por 3, 15. No va. Ahora, el gobierno que gana las elecciones, está haciendo todo. Ha establecido como una suerte de, llamémosle plan, un plan económico de congelar, de tapar. De represión inflacionaria. Algo así, bueno. Pero es natural y lógico que hoy el ministro, digamos, festejó que la inflación bajara de 4,1 a 3,3. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa el día 181, digamos, estos planes que son hasta fin de año? Bueno, a ver, primero, en una de esas no dejo contento ni al que cree que explota, ni al que cree que arman un plan. No viene, chance de no explotar tiene, y un plan no viene, seguro. Lo máximo que puede haber después de la elección, si son pillos,
En el buen sentido, yo no jodo a nadie. Si son pillos, van al fondo. El fondo es la ruta, la banquina y el precipicio. El fondo va a evitar que vayan al precipicio. De repente te quedas entre la ruta y la banquina. El fondo no sabe qué hacer. Y vamos a estar bamboleando con eso. Aunque vaya al fondo Argentina, va a incumplir. Yo me adelanto tanto y muchas veces luce pesimista, pero no te olvides que yo sentado acá un día, cuando me preguntaste la inflación del año, te dije, la verdad, Marcelo, no sé. Sí sé algo, 29 no va a ser. Se armó un quilombo porque me tiré en contra. Sí, que fue en enero, febrero. Por eso, lo único que sé es que 29 no va a ser. Y hoy ya todo el mundo sabe, Moyano a la cabeza. Pero... siempre incumplimos con el fondo, ¿eh? Pues yo lo escucho decir eso, claro, pero siempre incumplimos. Claro, pero te quiero decir, si son pillos, primero, el fondo tiene un problema, el fondo, el Tesoro americano, la Secretaría de Estado, tienen un problema con un país que debe tanto, que es incumplidor. Tienen que evitar ir juntos por ahí, no va a pagar Argentina, préstamo de plata fresca no hay. O sea, hay que tener en cuenta que el segundo gobierno de Cristina Fernández, 2014 y 2015, la segunda etapa de Mauricio Macri, 2018 y 2019, y pueden empezar a durar. Los gobiernos en 4 años, cuando les va mal, no tienen golpe de knockout, pero no tienen capacidad de reacción. O los traiciona la ideología, o pierden, o no pueden radicalizarse. Empiezan a durar. Todo esto es muy fácil decirlo, pero para los actores económicos que tienen que tomar decisiones, tomar empleo, entonces durar nos puede poner. De repente Argentina ya está, 18, 19, 20 y 21, ya está en un rango inflacionario diferente. Ustedes razonen cómo fue esto. Menem 0, 2002 40, Kirchner la fantasía, merced a San Remes, del 3, 4, 5 y 6, y en el 2007 empieza tenuemente 2 dígitos bajos. Después tiene un periodo de 20, después tiene un periodo de 25, cuando en el 2014 y en el 2016 se devalúa, se va a 30 y pico, y ahora hace 4 años, incluido que va al 40-50. ¿Y cuál es el próximo periodo? Bueno, muy importante tu pregunta. Yo creo que a esta altura sería un mérito en la durabilidad 22-23 conservarla en 50. Pero no es que salgo a la cancha derrotado, Lo que nosotros tenemos que ponernos en la cabeza es ver la voluntad y factibilidad desde lo político de armar un programa. Porque la inflación, yo te digo, ¿vos cuánto pesás? 110. ¿A cuánto querés ir? No, a 75 tendría que ir, pero no puedo, quiero ir a 90. Listo. ¿Qué vas a hacer? Vos me decís, no, a mí me gustaría comer ravioles, milanesa, asado al horno. Yo te digo, está bien, pero tenés que hacer un cambio organizacional y tenés que hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque si no, digamos, yo te diría, va a ser un mérito con eso que querés comer, mantenerte en 110. Entonces, ¿a cuánto yo veo que estamos de eso? A un montón. Estamos con la cabeza en otra cosa y general, Pero ahora, Carlos, no el gobierno nada el tema más, que general. como vos decís, digamos, la economía va y la inflación no es inocua. Si tenemos 40 o 50, claro, los salarios no pueden crecer, las jubilaciones se pulverizan y los planes sociales y la ayuda también yo te voy a no decir, alcanza. Muy importante tu punto, muy importante. Es muy importante en estos programas preguntar bien para que salga bien, porque si preguntás mal, sale mal. Así que, buena pregunta. Mirá, se ha metido en un laberinto este gobierno. La inflación es ángel y demonio, simultáneamente. ¿Por qué es demonio? Por lo que acabás de decir. Porque vos fijate cuál es el problema electoral que tiene el gobierno. Sí, no puede reactivar el consumo. Porque arrancaron con paritaria y dicen, vamos a estar por arriba de la inflación, pero un poquito para evitar Rodrigazo. 32 contra el 29. Después fue 42 y 50. ¿Cuál es el drama hoy
de la masa salarial, que la masa salarial no va a excitar un clavo. Ni los cheques para los jubilados, ni los cheques para los planes. O sea, entramos en un escenario donde por el lado del consumo vas a tener un estancamiento, porque el que lo estanca es la inflación. Diablo. Sí, sí. Al nivel de actividad lo mismo, el diablo. Ahora, en una cosa más técnica, menos popular, pero muy relevante para la pregunta de la bomba, aparece el ángel de la inflación. Porque el dual de lo que hicieron con el endeudamiento, el dólar, es la anterior administración, lo está haciendo esta administración con el endeudamiento en pesos. Sea en el Banco Central con las LELIQ, o sea en la deuda del Tesoro, que festejan cada vez que colocan, y yo me vuelvo loco, porque cada vez que colocan alguien la tiene que pagar. Aquello lo hacían en dólares. El dólar tiene el tema que cuando no lo podés pagar, explota. Explota y tenés que ir a pedir quita, refinanciar. La de peso es diferente. En la de pesos te ayuda el ángel de la inflación. ¿Por qué? Porque la licúa. Entonces, están entrando macroeconómicamente en un escenario de ángel y demonio, donde necesitan inflación para que no huele por el aire. No es la soja la inflación para la deuda. La soja la paga el resto del mundo. La inflación la pagamos los argentinos. Pero la inflación le genera el beneficio de estirar la bomba de la deuda en pesos para adelante. Ángel. Pero demonio, en el corto plazo me licúa los salarios, me obstaculiza el nivel de actividad. Entonces, yo es como si les dijera lo siguiente, lo digo sin ponerme colorado, voy a hacer una afirmación contundente. Una inflación de 30% a este gobierno lo mata, lo liquida para mal. ¿Sabés por qué? Porque la bajamos de 50 a 30, dura 2 días. El problema de bajarla de 50 a 30 es que le estalla la deuda. Entonces, vos me decís, ¿quién está pensando con esto? Mi tía. Estamos a años luz de que haya un equipo y un razonamiento político que esté pensando esto. Estos van a ser los temas de los meses que vienen. La deuda pública en pesos. ¿Que necesita qué? Inflación. Para devaluarla. Si no vuela por el aire. O sea, el que lo está escuchando y vive apenas llega al sueldo, le dice... No, pero vos no te calenté, porque el que está escuchando y vive del sueldo, primero sabe más que nosotros, porque es un crack manejando. No, pero ese sí se calienta. Es un crack, ¿y qué tengo la culpa yo? No, vos? no. Bueno, entonces que se caliente con el que se tiene que calentar. Y para eso tiene la urna. Que haga prueba y error, prueba y error, prueba y error, hasta que aparezca el estadista que se caliente por ese que gana. Ahora, si no es joda. Está bien, pero digamos, en la historia, digamos, de los últimos 20 años, Argentina tuvo algunos planes que, por lo menos inicialmente, lograron manejar la inflación y permitieron ganar elecciones. Por ejemplo, el plan austral, claro. el plan de convertibilidad también, cuando apareció... pero pará, muy bien. Digamos, ¿por qué pensás vos que el gobierno, digamos, hay gente inteligente en el gobierno, hay gente que del peronismo tiene mucho equipo, ¿por qué pensás que el gobierno no, por una cuestión ideológica, por una cuestión de que el frente político... Y te falta decir, y que la vicepresidenta es una persona muy viva para avivarse de eso. Sí. Porque, ¿dónde arrancan esas cosas? Esas cosas arrancan en la política vivos. Por ejemplo, Menem. Guarda que Menem estaba mal antes de la Grogui, ojo, lo llevaban a amasar pan a una trapa a las 5 de la mañana para despejarlo. Hasta que la embocó. Entonces, cuando la embocó, el tipo dijo, quiero esto. Cada vez que explicó, dijo, yo llamé a Bungibor porque no entendíamos nada. Y erraron, no es culpa mía, era el presidente. Entonces te quiero decir, vino la voluntad del tipo de decir, mira, quiero un equipo, quiero un programa y yo lo banco. Sí. Y arrancó. El propio Alfonsín, algún día habría que pasar el video. Alfonsín a lo Milton Friedman, lástima que se fue Lustó, que es radical, y en una de esas le revuelve las tripas, pero
Alfonsín por radio y televisión se compromete a no emitir moneda a lo Milton Friedman y hace un programa donde aparece un equipo de lujo para el momento. Surruil, Machinea, Broderson, Canitró. Miguelito Ben, Canitró, Juan Sommer en los niveles menos ejecutivos. O sea, los tipos ponen un programa arriba a la mesa y Alfonsín los banca. Hoy no hay eso. Te quiero decir, ni Macri logró eso. Primero erró con la división del ministerio. Sí. Y segundo, opinaban radialmente todos. Entonces, vos no podés estar boludeando yoco gradualismo porque eso no existe en la Argentina ni existió en el gobierno de Macri. Pero hoy vos me decís, ¿ves una autoridad política caliente? No. Y yo te diría más. Cuando opina gente del entorno económico de este gobierno, Sí. es una mezcla rara todo, porque tienen un cambio organizacional donde la autoridad política que tiene que avalar un programa vota a Nicaragua y dice que hay derechos humanos en Nicaragua. en Venezuela. Entonces vos vas a ser ministro de ahí. Vos querés salir corriendo, digamos, porque le decís, che, vengan, escúchenme una cosa, tengo que ir... Sergio Massa acaba de decir que le fue fabuloso. Ahora, mientras estaba allá, votaron acá Nicaragua, Chile, no sé qué. Entonces te quiero decir, es un cambalache. El cambio organizacional. Vamos a hacer un programa de estabilidad y quieren la salud. Ahora, vos utilizaste una frase estos últimos, Sí. Berretolandia, ¿no? Berretolandia, sí. ¿El gobierno es berreta? Han transformado, dije además, que Berretalandia es un tema muy profundo, y que es un proceso acumulativo. Porque a mí no me gusta decir este gobierno. Argentina está en un proceso acumulativo de desaciertos. Este gobierno hasta ahora está -10 más 6, -4. O sea, pero cuando se habla del PBI per cápita que retrocedimos al 74, no estaba Alberto Fernández. Así que déjenme mantener la objetividad del análisis. Berretalandia es que todo berreta. Es que la mayoría de las cosas son berreta. Tenés la vacuna berreta, tenés los colegios no sé qué, tenés aquello no sé qué, tenés el otro acá, tenés el otro allá. Y te digo, yo no estoy buscando ningún cargo, no estoy haciendo política. He dicho comenzando la pandemia, no aprieten con la pandemia porque el mundo es un quilombo. Hoy los ingleses venían una pinturita y tienen problemas. Seamos justos, pero no se quieren quedar con la salud. Pero no arman este candombe de las vacunas y todo lo demás. Entonces quiero decir, es berreta, es todo berreta. Ir a votar a Nicaragua es berreta, ¿entendés? Porque yo no sabía ni que seguía Ortega en Nicaragua. En Nicaragua yo era chiquito y ya tenían quilombo y autoritarismo. Y estos no aprenden más. Venezuela, ¿qué te falta mirar para ver? ¿Qué querés descubrir? ¿Qué nuevo respeto a los derechos humanos vinieron? Ponete con lo grande en el mundo. Aquella vacuna sirve. Voy allá. Este tipo sabe. Me meto atrás de aquel. Cepillo. En el buen sentido de la palabra, copiá lo bueno, no copié lo malo. Entonces, ¿qué somos? Berreta, es berreta. Y te digo una cosa, yo no soy pitucón de Recoleta, ¿eh? Berreta no es, ¡ay, esto es mucho! No, yo no le hago asco porque me crié en un potrero. Berreta no es potrero. Berreta son berreta. Carlos, gracias. Gracias. A ustedes. Muchas gracias por venir. Por favor. Todos estos temas lo vamos, y más la salud, que ahora vamos a estar con Velocopit, lo vamos a debatir en un ratito. Lo van a debatir Laura Rodríguez Machado, que es senadora nacional de Juntos por el Cambio, y Victoria Tolosa Paz, que es titular del Consejo Nacional de Coordinación de ahora estamos Políticas con Sociales. ustedes. Y hay otra bomba, una foto. Esa bomba la tenés que dar vos, ¿Sí? porque tiene que ver con vos. Yo pensé que ibas a hablar de tu equipo. No. Bueno, ¿Qué tal, Velocopit? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? lo escuché, frases durísimas sobre el futuro del sistema de salud, sobre las obras sociales en la Argentina, sobre las prepagas. ¿Qué pasa? ¿Nos vamos a quedar sin prepagas? Nosotros hicimos una cuestión descriptiva de la situación del momento, ¿no? Es decir, claramente la situación es muy complicada. Hay que aclarar, y lo vuelvo a decir, que esta conferencia se había hecho mucho antes de las declaraciones de la vicepresidenta del lunes. Es decir,
esto era un camino que veníamos llevando de hace tiempo, que venimos planteando al gobierno, un problema de financiación en el sector, un incumplimiento de la ley, porque hay una ley de medicina prepaga que establece una fórmula de cálculo, y que eso estaba originando infinidad de problemas. Ahora, en la medida de no acordar, de que este diálogo no llegaba a ningún lugar, que todo el tiempo era el mes siguiente, y la brecha se iba haciendo cada vez más grande, y bueno, ahí no nos quedó otra alternativa de empezar a mirar qué pasa. Estaban los rumores que daban vueltas sobre los cambios del sistema, que justo coincidieron obviamente el lunes con la declaración. Y bueno, y ahí donde nosotros dijimos claramente, estamos ante una situación que un sistema se lo puede estatizar de hecho o de derecho, ¿no? Como decimos, de derecho, vos llevas una ley al Congreso, la votás, la discutís a la luz de la gente, y es un derecho que tenés, y tenés la mayoría, y lo llevas adelante. Pero de hecho, lo hacés desfinanciando el sistema, porque si el sistema se desfinancia, si el sistema no tiene capacidad de dar respuestas, si el sistema tiene dificultades, bueno, vos después venís y decís, como esto se trata de salud pública en definitiva, porque la salud, aunque está a cargo de los privados o del Estado, es pública, y decís, bueno, no se está a la altura de las circunstancias, evidentemente esta gente no puede manejar el sistema necesita una intervención. Es decir, nosotros hicimos una cuestión descriptiva de la situación, ¿no? Ahora, de acá para adelante, ¿qué hicimos? Le pedimos al Congreso de la Nación que seamos citados, de la misma manera que han sido citados los laboratorios, a exponer, porque esto genera mucha preocupación en la sociedad, y me parece que esto hay que discutirlo públicamente, porque acá no se trata de un capricho que una mañana un grupo de empresarios se levantaron y dijeron acá hay un problema. Acá hay una ley. Ahora, ¿ustedes temen una estatización? ¿Tememos? Sí. Bueno, es decir, nosotros o tememos una estatización o tememos una cosa aún peor, una desfinanciación del sistema que genere que el sistema no pueda dar respuesta. O sea, los aumentos que no le dan, ¿ustedes piensan que podría tener ese objetivo? Bueno, es una de las cuestiones. Nosotros lo hemos dicho, como decimos bien en el barrio para que lo entiendan todo. Tiene 4 patas, tiene bigote, dice miau, es un gato. ¿Y no lo habló con el presidente Fernández? No, sí, claro que lo habló. ¿Y él qué le dijo? Cuando en el mes de enero, si ustedes recuerdan, el 31 de diciembre, que se puso un decreto de aumento a las 8 de la mañana y ese decreto se suspendió a las 12 del mediodía, se generó un gran revuelo y surgió este tema de la estatización en ese momento. Y fui invitado a la Casa de Gobierno, tuve una reunión con el presidente que me dijo, esto está descartado por completo, esto no existe. ¿Y mantiene la creencia, cree en lo que le dijo el presidente? Bueno, yo lo creo. Ahora, en los hechos desde lo que pasó en enero, hoy creo que hay comentarios, hoy por estas horas hay comentarios de funcionarios que dicen este proyecto no existe. Sí, Santiago Cafiero dijo que no se va a una... Pero bueno... Pero bueno, pero entonces hay que citar al sector. Es decir, señores, esto es muy grave. Hay que entender la gravedad. Es decir, nos pasamos discutiendo la gravedad de las vacunas, que es cierto que lo son, que es cierto que es la solución definitiva, pero no seamos caradura. El sistema de salud público y privado es el que está aguantando la catástrofe de la pandemia. Entonces la preocupación y la ocupación de las autoridades tiene que estar en principio ahí. Entonces la discusión de cómo se financia un sistema es una discusión que tiene que ser lo primero en la agenda del gobierno, de los diputados, de los senadores, de ustedes, los medios de comunicación. Es un tema de una gravedad tremenda. Esto no se trata, porque minimizarlo o creer que esto está minimizado en un grupo de empresarios es un absurdo. No, claro, bueno, en el sistema de ustedes hay 6 millones de afiliados más o menos. 6 millones de afiliados en el sistema prepago de manera directa. Ahora, 70% de los argentinos se atienden en el sistema privado. Porque las obras sociales, porque el PAMI, contratan al sistema. Ahora, Cristina fue bastante despectiva con el sistema, ¿no? Que bueno, se sabe que utilizan las camas, hizo una descripción así. Bueno, yo creo que está mal informada. El sistema privado, es decir, la realidad es que el sistema privado tendría que haber recibido un premio al esfuerzo. Es decir, el sistema privado
hizo un trabajo gigante. También lo hizo el sistema público. Lo que pasa es que el sistema público atiende al 30% de la población y el sistema privado atiende al 70%. El esfuerzo ha sido gigante y los resultados han sido muy importantes. Entonces, estuvo más que a la altura de las circunstancias. Hay que mirar alrededor del mundo cómo han... Pero ahora Claudio hoy habló, bueno, es el jefe de gabinete, pero a usted mucho eso no lo convence, digamos. Ni tampoco el compromiso del presidente. Pero el jefe de gabinete nos tiene que llamar a nosotros y nos tiene que sentar en una mesa y nos tiene que decir cómo firmamos la paritaria, que tenemos vencida. Los hospitales de comunidad tienen la paritaria vencida hace 15 días y el resto del sistema le vence la paritaria el 30 de junio. Y la paritaria en una estructura de un sistema de salud es el 60% del costo de un sistema. Entonces, es el corazón de un costo de una estructura. Sí. Es mano de obra súper intensiva. ¿Cómo se puede financiar una paritaria de estas características en esta situación? Ahora, Velocopita, a mí me gustaría ver todo este problema que hay, porque yo lo escucho hablar a usted del problema que necesita más fondos. Lo quiero ver desde el punto de vista del que paga una prepaga. Porque para esa gente, para esa familia, hay mucho, usted lo explicó acá, mucha gente se está yendo porque no puede pagar. Entonces, ¿cuál es la solución? Porque usted dice, nosotros necesitamos más plata porque el sistema no da. Y el que paga dice, yo no puedo pagar a mi familia. Lo quiero volver a aclarar porque hay frases que están hechas, pero no son del todo ciertas. Y en cada lugar que voy, como me toca ir a los estudios, lo estoy dando en los estudios de televisión como ejemplo. Los señores, los camarógrafos que están acá, tienen una obra social. ¿Sí? A ellos, el costo de salud en los últimos 18 meses les aumentó el 60%. Al dueño de este canal le aumentó el 25%. Hay algo que no camina. A un peón del campo, su costo de salud promedio en los últimos 18 meses también le aumentó alrededor del 60%. Y al dueño del campo, el 25%. ¿A vos te parece que eso puede ser sustentable? ¿O hay algo raro acá? Entonces, no se trata de subir los precios arriba de lo que la gente puede pagar. Se trata de mantener las proporciones. Porque si vos no mantenés las proporciones en un sistema de salud, no lo podés financiar. Entonces, cuidado al creer que esto termina siendo una defensa del usuario, porque una defensa del usuario es si lo que contrata voluntariamente funciona. Si lo que contrata voluntariamente, porque es voluntario, el Estado no tiene nada que ver en este asunto, es una decisión voluntaria de la gente contratar o no contratar, porque si no, la gente opta, haces Argentina Salud y la gente se queda en Argentina Salud gratis y competís con la medicina prepaga. Claudio, gracias. Gracias. Queríamos tener uno de los temas de la semana, ¿no? Bueno, nos metemos en el debate. Sí. A ver, está Victoria Tolosa Paz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Y está la senadora también Laura Rodríguez Machado. Bueno, abrí vos, porque bueno, hoy tiraron varias cosas contra el gobierno. Bueno, sí, venimos escuchando a Lustó, a Melconian, la verdad que fueron partícipes necesarios del fracaso económico del gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Entonces escucharlos quizás causa un poco de impresión, ¿no? Tener recetas mágicas cuando han gobernado durante 4 años y han dejado esa bomba que ustedes hacían mención. Como digo yo, la única bomba que ofrece Cambiemos es la bomba, el único cambio que proponen es el cambio de domicilio. Ahora el único cambio que le proponen a la sociedad es el cambio de domicilio de Bullrich, Vidal, que no se sabe electoralmente dónde van a estar. Creo que la sociedad en este momento necesita ni más ni menos que algunas de las cosas que Cambiemos no puede explicar. Yo escuchaba atentamente y hacían referencia, por ejemplo, Melconian fue muy crítico de esta ley para mí importantísima que se sancionó esta semana de las zonas frías, ¿no? De esta protección a los distintos habitantes de esta Argentina federal que tienen situaciones muy complejas en cuestión de dónde viven, este cambio climático que tiene diferencias y asimetrías muy profundas. Entonces escuchaba que la crítica quizás es hasta la propia fuerza de Cambiemos. Seguramente a Melconian le preocupa mucho que un hombre como Cornejo, un hombre como Mario Negri hayan votado favorablemente. Fíjense las contradicciones de Cambiemos. Ellos nos exigen a nosotros un plan económico que lo tenemos muy claro y que está desarrollado no solamente en el presupuesto nacional, sino en cada una de las medidas que toma nuestro presidente. Los que no tienen claro hacia dónde ir
son la propia Alianza Cambiemos en cada una de las apariciones votando, algunos una ley, otros negándose rotundamente. La senadora ya anticipó seguramente su voto, ha apoyado públicamente lo que piensa un diputado de Córdoba, perjudicando a 13 departamentos, porque esta ley beneficia a más de 600.000 cordobeses y a 13 departamentos, por ejemplo, de la propia Córdoba. Fíjense cómo un hombre como Negri vota a favor, mirando esta mirada que es la que pretendemos construir. ¿Cómo sale la Argentina adelante? Sobre hombres y mujeres que en nuestras bancas seamos capaces de avanzar sobre la Argentina, siendo conscientes de que aquellos sectores que no pueden seguir soportando un tarifazo del 1.300%, como nos dejó Macri, puedan sancionar una ley que proteja el bolsillo Laura, de los sectores más desprotegidos. Sí, Laura. Mira, es muy fácil volver al relato acá que la única forma de defender lo que hace el gobierno es atacando lo que vota la oposición. Pero en este tema puntual, no nos creamos que cuando decimos que va a haber subsidios es que nadie los paga, o que los paga del bolsillo Tolosa o que los paga del bolsillo Fernández. Lo paga la gente también. Lo que ha pasado con el sistema de subsidios es que los que pagan esas disminuciones, que debería haber subsidios, sí, a aquellos que no pueden pagar, pero no a la mancha geográfica, es quienes no tienen gas. Porque los que no tienen gas también contribuyen a ese impuesto, con sus impuestos a ese gran fondo, que son los fondos del Estado, y terminan subsidiando a las grandes manchas urbanas que después pretenden que le den los votos al kirchnerismo nuevamente. Ahora, por supuesto que yo creo que cuando no se puede pagar hay que subsidiar de alguna manera directa a los que no pueden pagar, pero no a la mancha geográfica en general. Es una discusión, y cuando llegan estas leyes al Congreso, y ahí es donde está la grieta, no te permiten discutir nada, llega cerrado, se vota o no se vota. Yo creo que ya la gente ha padecido tremendamente el tema de las desigualdades en la Argentina. Mientras en Puerto Madero se paga la luz y la electricidad cero o poco para calentar a sus perritos, caniches que podían tener algunos que viven ahí, en el interior nosotros no teníamos gas natural. Laura, ¿vos ni pensás licuado. que, como dijo el propio Guzmán, que es una política de subsidio para ricos? Mire, la verdad que la política de subsidios tiene que ser a la persona que no puede pagar y no a las zonas geográficas. Porque de vuelta volvemos a darle estos beneficios a las grandes zonas donde están los votos y no a la gente donde la necesita. A donde hay que subsidiar es donde la gente lo necesita porque no puede llegar. Esto es politiquería, claramente. Victoria. No, creo que la senadora sabe perfectamente que el acompañamiento de los diputados de Cambiemos no es porque es un proyecto de ley justamente que se dedique a juntar votos. El 50% de los departamentos, de las localidades que han sido beneficiadas están gobernadas por Cambiemos. Pudimos ver a Montenegro de Mar del Plata no solamente celebrar la incorporación, sino que es una gran mentira decir que esta mancha tiene que ver solamente con una localidad. Dentro de esa localidad, los sectores que por supuesto no tienen ingresos para pagar ese cuadro tarifario de gas. Los jubilados de la mínima, los pensionados, los monotributistas sociales, los monotributistas A y B, los que tienen hasta 2 salarios mínimos vitales y móviles. No es solamente una mancha geográfica, es la incorporación de una Argentina que busca niveles de, por supuesto, mayor inclusión. Fundamentalmente porque creemos de verdad en la Argentina de oportunidades. A mí me llama la atención, pues la senadora es de Córdoba y creo fundamentalmente que este proyecto encontró, vuelvo a repetir, el acompañamiento de un hombre del radicalismo. Por eso digo, las contradicciones de Cambiemos van quedando cada vez más expuestas. Nosotros adentro de nuestro frente tenemos un frente que ha puesto primero el acento en tratar de recuperar el poder adquisitivo del salario. Que en pandemia nuestro presidente ha sido claro, no solamente desde la campaña, en las promesas, sino que ha dado cumplimiento a cada una de las promesas que hizo. Primero, jubilados y pensionados, recuperamos una nueva fórmula que hace y permite que la jubilación corra por arriba de la inflación y que cuando nos quedamos en algún desfasaje mensual aparece un bono que pone de manifiesto la voluntad de seguir tratando de que los jubilados no paguen el ajuste como se pagó durante 4 años de Macri y en la provincia de Buenos Aires con Vidal a la cabeza. Luego dijimos medicamentos gratis para los jubilados, porque entendemos perfectamente que nos distancia esta mirada del Estado tratando de regular para que las jubilaciones, los salarios puedan recomponer consumo. Esto tiene que ver con una mirada de Argentina que la pensamos a partir de su fuerza productiva y que creemos fundamentalmente en el rol regulador del Estado. Fíjate que un sector del radicalismo también opina sobre esto. Y también el propio Lustó se animó a criticar el tarifazo espantoso
que sufrimos durante el macrismo todos los argentinos y argentinas. Y para contraponer a ese tarifazo del 3.000 en la electricidad, de 1.300% en el gas, viene una política tarifaria del 9% de aumento, pero fundamentalmente con un trabajo muy importante de segmentación, justamente para que lo que venimos trabajando es que los sectores que no tienen que recibir el subsidio no lo reciban. Mira, a mí me está escuchando no solamente la gente de Buenos Aires, sino toda la gente del interior que sabe perfectamente la diferencia de lo que se pagaba en gas, tarifas y luz entre la capital y el interior. Ahí estuvo la gran desigualdad en la Argentina. Pero además, no pensemos solamente en criticar lo que hace Cambiemos, demos gestos propios, gestos desde el gobierno, desde tu lugar, hacia la gente. Es decir, no solamente es pura crítica. No, para pero nada. pensemos en, a ver, vos dirigís lo que se llama la mesa del hambre. Totalmente. En un país donde tu gobierno ha generado muchísimos más pobres, estamos en 42% de pobreza o más, si lo busca. No sabemos lo que hace la mesa del hambre. Si querés no te cuento sabemos. ahora como le No, cuento a es todos que los no me conté a mí, los pero argentinos se los no lo vamos a saben. contar porque sí no lo saben saben. lo que estoy terminando, Sí lo saben, no saben Laura. lo que es Tinelli, no saben qué hace Nardelli, Vamos no a saben. contarte, si querés. Y la otra cosa, los gestos desde la política. Mira, vos sos funcionaria nacional, también sos concejal. Sí. Ahora, claramente esas cuestiones, el tiempo te debe sobrar. Ad honorem, porque le ad debe- honorem. No, renunciaste al sueldo Sí, de por concejal supuesto. porque es el más bajo. No, 130.000 por eso, pesos, el porque otro son 300. No, muy, no. muy solidario lo tuyo, No hay muy ninguna progre. secretaria de Estado que Hubiera cobre 300. renunciado. No, Primero vamos a tratar de elevar Bueno, un poco la listo, discusión del no debate. importa. Preguntaste qué Pero cosas uno- hacemos, si querés te cuento, Laura, y le cuento a la ciudadanía que No, lo sabe la gente perfectamente. no lo entiende. No hay una no lo secretaría de entiende, Estado. Porque hay más pobres. No hay un secretario de Estado en el gobierno nacional que cobre 300.000 pesos. Y sí es cierto que el compromiso que asumí desde el día que me votaron en la Ciudad de La Plata es seguir siendo concejal ad honorem, representando la banca que tengo con mucho orgullo. Con respecto a lo que hacemos, me parece muy importante algunas cuestiones porque han pasado además siendo grandes debates en el Congreso Nacional. A partir del 1 de julio se empieza a devolver ni más ni menos una promesa de campaña de Cambiemos cumplida por nuestro gobierno. Tratar de sacar el tope para que el conjunto de trabajadores en la Argentina no sigan pagando el impuesto a las ganancias. Es 1.300.000 trabajadores, concretamente 40.000 millones de pesos que se empiezan a depositar en el bolsillo de 1.300.000 trabajadores. También tuvo el acompañamiento de muchos hombres y mujeres de Cambiemos. Fíjense cómo cuando proponemos una Argentina hacia adelante, con un Estado que regule, prácticamente muchos diputados de la fuerza de Cambiemos, del radicalismo, hay que decir también, acompañan. Como digo yo, palomas y halcones pareciera que no se ponen de acuerdo. Nosotros seguimos avanzando en lo que vinimos a hacer. Proteger el bolsillo de los argentinos. Devolverle ese impuesto que era realmente muy complicado si queremos reactivar el consumo. Esos 40.000 millones de pesos en 5 cotas, Marcelo, va a implicar que esas familias de clase media, media alta puedan ir y comprar sus bienes y servicios que se producen en la Argentina. Eso también impacta de manera positiva en la capacidad instalada en nuestro entramado PYME, que vuelve a tener niveles de producción similares a la prepandemia, o sea, similares a la Argentina que fue realmente golpeada por la pandemia. Con respecto a la mesa del hambre, nosotros recibimos una Argentina realmente con niveles de pobreza e indigencia insoportables. Y sí es cierto que la pandemia provocó aún más problemas en los sectores más desprotegidos, pero fuimos allí no a ajustar, fuimos allí a extenderle el brazo del Estado, no solamente aumentando la inclusión de la asignación universal por hijo, sino dotando a 4 millones de niños de la tarjeta alimentar. ¿Por qué? Porque nos hacemos cargo de esa situación Laura, social. Fueron en así toda y la- le sacaron el IVA a los alimentos de la canasta básica. Es decir, le volvieron a poner el IVA. Pero usted hace una objeción Diga, global pero del esto ya gobierno, una de la política del gobierno, obviamente, de mayor lo presión califica? fiscal. A ver, cosas puntuales que también se hicieron durante la gestión de Cambiemos, de bajar impuestos, de bajar presión fiscal, pero la presión fiscal que tiene este gobierno sobre las pymes, sobre los monotributistas, que ahora por se quejaron le querían cobrar con retroactividad las cuestiones que ellos debían pagar. La presión fiscal que tiene este gobierno contra los sectores humildes y contra las pymes y contra, obviamente, quienes ellos persiguen, las grandes empresas, que les parece ideológicamente que no, que No, tienen que somos perseguirlas. peronistas, jamás perseguimos a Entonces, las empresas. la verdad, que por más que diga la mesa, O sea, usted la piensa gente que es no les mucho, cree. mucho No lo relato, pienso yo, lo pienso los que es argentinos. mucho relato y poca realidad. Absolutamente. Victoria, entonces el relato. ajuste, ellos lo que dicen el ajuste lo está pagando los que menos tienen. No, Totalmente. la realidad primero que no, y además creo que acá el presidente de la Nación ha sido muy claro. Alberto Fernández empieza a construir en la República Argentina una matriz impositiva que sea cada vez más progresiva, que los que más tienen, más paguen.
Fíjate que fue sumamente criticado aquel impuesto del año pasado, excepcional, el aporte solidario extraordinario que pagaron 10.000 empresarios. 10.000 empresarios que no solamente no los perseguimos, esta gran mentira de la construcción de que el peronismo viene y que persigue a los empresarios. Los empresarios en la Argentina de hoy siguen invirtiendo, Edgardo, siguen invirtiendo en sus plantas automotrices, las multinacionales Toyota, Peugeot, Volkswagen. Llegamos a una capacidad instalada en la industria automotriz, que Córdoba, por supuesto, tiene un ensamble ahí tremendo, una potencia enorme como nunca antes. De 300.000 unidades pasamos a producir 500.000. No solamente porque escuchamos a ese sector, sino que redujimos justamente una parte de un impuesto a la exportación que nos permite exportar como nunca antes. Pero además de eso, quitamos justamente el IVA a la canasta básica de alimentos, pero protegimos a aquellos que hay que proteger. Porque no es razonable que en esta Argentina, ni vos ni yo, tengamos que dejar de pagar el IVA del pan y de la leche que consumimos. Sí es necesario en esta Argentina redistribuir y poder permitir que la mamá de la asignación por hijo se le devuelve en el consumo de esa tarjeta 700 pesos por hijo a partir de una resolución de la FIP que está vigente en la Argentina hace un año. Entonces, sí vamos acercándonos a una matriz impositiva en donde los que más tienen, más paguen. Aporte solidario, los que menos tienen, quitamos el impuesto a las ganancias y, por supuesto, los sectores que necesitamos sigan pagando el IVA, lo tienen que seguir pagando porque, por supuesto, el fisco necesita recuperar capacidad para poder seguir redistribuyendo. ¿Cómo redistribuimos? Dándole ventajas competitivas a nuestro sector pyme, productivo, industrial. Mira, el viernes en la planta de Escobar, la lavandina Querubín, a ver, vamos a dejarla va a ampliar en 25.000 metros cuadrados su planta, por ejemplo. No sé en qué país, las empresas se están yendo del país. Decime cuáles, Laura, ¿querés que te muestre la cantidad de inversiones que han hecho? Calvita en el norte de Salta, la producción de cerdos en el norte que en la campaña anterior vos ponías sticker basta de persianas bajas. Anda a ver las persianas bajas. Se están yendo todos del país. Te digo, hasta desde las aerolíneas, desde las grandes cadenas comerciales, desde los que, desde los que distribuyen alimentos. Todos se están yendo del país y están cerrando sus empresas. La verdad que las pymes han cerrado. No es un discurso, es una realidad. La gente ya no te cree el discurso. No es que me tienen que creer a mí. Viven en esta Argentina. Están cerrando. Están cerrando. Córdoba, capital. Falabella cerró, han dejado la verdad que nosotros recorremos, Edgardo, y visitamos obviamente a nuestros pymes y nuestro sector productivo. Y lo que vemos realmente es una contradicción. Hablemos de una, porque siempre dicen que las mujeres no es un no se preocupen, los hombres también. Yo creo de verdad que... Pero es que la verdad es como tratar de las empresas. Tratar de tapar la hotelería. Están cerrando los hoteles por todos lados. Una provincia que vive del turismo, como Córdoba, como muchas del interior. No hay vuelos, no hay conexión, no hay transporte terrestre. No se puede ir de una provincia a la otra y están cerrando hasta los pequeños cabañeros. Claro. Está al borde del abismo económico el país y viene con un discurso como si hubiera hecho tan... porque ustedes no tienen la culpa de nada. O la tiene la pandemia la culpa o la tiene Macri. Ahora, ellos nunca tienen la culpa de nada. Gestos de la política... Cero, no se bajan la verdad que es muy sueldos, es muy triste. No distribuirla de otros, distribuir los sueldos de ellos, del sector público no se bajaron un centavo. Ahora, distribuirla de las grandes empresas les encanta. Eso es, la gente te está escuchando y va a decir, che, alguna vez sacrifiquen al sector público. Mira, la verdad que alguna vez donen algo de su sueldo. La verdad que por suerte de los argentinos cuando distribuyan lo que cobran. La verdad, a ver, Laura, vamos a escucharla a ella, si escuchan las dos. La verdad que los argentinos y argentinas ya han vivido bajo el gobierno de Mauricio Macri y han padecido, y por eso claramente han votado y han depositado en el presidente de la Nación la salida y la reconstrucción de la Argentina, porque nos distancia una mirada central sobre cómo y de qué manera se reconstruye, crece y se desarrolla la República Argentina. Está a la vista que mencionar en un tiempo de pandemia a un sector golpeadísimo, como es el sector de la hotelería, del turismo, de la cultura, de los espectáculos, de los cines, de los teatros, es por supuesto una realidad acá en la Argentina y en el mundo. Y a ese sector que seguimos acompañando con el pago del Repro 2 en el mes de mayo, 580.000 trabajadores, que acompañamos durante todo el 2020 con el ATP, pagando el salario a 3.300.000 trabajadores. Por supuesto que esto siempre es insuficiente, Laura, porque estamos en una
una pandemia. Esas ramas y sectores que queremos que se vuelvan a reconstruir, se reconstruyen si hacemos lo que venimos a hacer. Vacunar, vacunar y vacunar en un tiempo donde Cambiemos también quiso hacer política con el plan de vacunación. Dijimos, 20 millones de vacunas, dijimos vacunar, seguimos vacunando y esos sectores la verdad, se van a hoy- reconstruir hoy a fuerza de un dicen, Estado que está presente. Argentina es A ver, uno de Laura. los países que peor gestión hizo de la pandemia. Eso está claro, no lo digo yo, lo dice el mundo, lo dice? Bloomberg, ¿Quién lo todos. dice? ¿Quién lo dice? Vacunar y vacunar, vacunatorio, privilegios, vacunatorio VIP, donde el propio presidente Alberto Fernández dice, no me parece mal que alguien se salte de la fila. Eso dice el presidente. Entonces me diga, vacunar, sí, vacunar a los amigos. No. Y la otra cosa, listo, no pongo la hotelería, pongo la exportación de la carne. En un país, en la Argentina, productor por excelencia de la carne, le prohíben exportar carne porque dicen, bueno, no, como va a haber más carne, va a bajar los precios. Ya probaron esa receta, suben los precios de la carne y ya empezó a subir la carne con esa prohibición de exportar. ¿Saben que están liquidando todos los frigoríficos del interior? Ah, bueno. Donde la gente cría ganado, donde vive del campo, ¿eh? Ahora de vuelta lo van a liquidar. El presidente así, Macri seguimos cuidando- sí, así, están seguimos prohibiendo cuidando- exportar no, a carne ver, en la si querés te Argentina. cuento- si querés te En la cuento por qué Argentina. tomamos esa medida y por qué creemos claramente Bueno, que seguimos... contásela a los frigoríficos. No, por supuesto que sí, porque dialogamos. De hecho, esos frigoríficos importantes exportadores de carne en la Argentina se sientan a dialogar con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas y Paula Español. ¿Por qué? Porque necesitamos garantizarle la mesa a los argentinos como prioritario. Tenemos 45 millones de argentinos que tienen un presidente que cuida el bolsillo, que cuida la recomposición del salario, que cuida el cuadro tarifario y que cuida esa canasta básica de alimentos con medidas concretas, por cierto insuficientes, porque nadie quiere que esta inflación que golpea el bolsillo de los trabajadores siga en este sendero. De hecho, venimos de... Alguien dijo, Guzmán celebra el 3.1 y la verdad que lo que hacemos es mirar con muy buenos ojos que vamos a ir recuperando y recomponiendo un camino de la inflación. Pero quienes dejaron la Argentina en 54 puntos de inflación en el 2019 y 46 en el 2018 son quienes nos dan la fórmula, Melconian y Lustó. La verdad es que somos muy conscientes de que la pandemia golpea, de que genera hartazgo en la sociedad, de que necesitamos recomponer el sendero de la reconstrucción, pero tenemos muy claro cuáles son los pilares y los objetivos de la política económica que venimos a desarrollar. Vinimos a desarrollar la Argentina en función de nuestro entramado PYME. Y esas fábricas e industrias que están en Córdoba, que las visitamos cada vez que vamos y escuchamos... Una vez viniste a Córdoba. No, he ido varias veces a Córdoba y he dialogado y he conversado con grandes empresarios de Córdoba que estuvieron en concurso de acreedores en la gestión de Macri y que ahora ven cómo rápidamente esa capacidad instalada del 63.4 de nuestras industrias habla las claras de que las decisiones que hemos tomado son correctas. Tenemos que ir terminando. Por cierto, En el insuficientes, pero 2012 correctas. ya tomaron esto de la prohibición de exportar carne como una solución y fracasó. Fundieron a los frigoríficos y aumentó la carne igual. Vuelve la misma receta. No, la verdad que no, porque que el es la nivel misma de exportación receta. Además la inflación. También ustedes están dejando una inflación interanual. Y no quiero hablar del pasado, pero dejaron el kirchnerismo un país en default, con deuda impaga. 44.000 millones de Un país deuda nos en dejó tu default. presidente, Quiere decir, Laura. era deuda 44.000 millones de deuda. Deuda impaga. 44, La o sea, pudieron y la están negociando. O sea, pero ustedes, realmente a se ver, hacen yo no cargo quiero de discutir eso. del ¿Se hacen pasado. cargo de eso? Pero ustedes no, porque háganse Lustó y cargo de Melconian lo no que- se hacen porque cargo de esa deuda. Es muy de la lindo deuda decir, ahora adquirida tenemos era deuda en para pesos. pagar Ustedes- deuda de ustedes. No, realmente. Era para pagar deuda. Ya, yo creo que Melconian lo dejó bien en evidencia. Todos sabemos que el kirchnerismo dejó un país en default al presidente Macri. Bueno, y parece tuvimos que que Nicolás levantar Hoffman ese no país opinó para bien. que el país tuviera nuevamente Vamos a hacer, Tenemos que cerrar. 30 segundos para cada No, uno. simplemente decir que por más que digan lo que digan los hombres y mujeres de Cambiemos, la sociedad en su conjunto sabe que lo que prometimos en campaña, incluso en pandemia, que eso sí no lo esperábamos, ha sido cumplido por nuestro presidente en cada una de las medidas que ha tomado. No solamente en este Estado que vuelve a tener una preponderancia importante, pero no un Estado asistencialista, un Estado que mira su sector productivo, el que va a generar trabajo en la Argentina, el que sigue apostando, lo sigue mirando y lo sigue, por supuesto, potenciando que esas inversiones aparezcan. Una banca pública que ya no está más al servicio de los que decían públicamente que le habíamos dejado un país desendeudado y que permitió la deuda más grande en la historia de la República Argentina. 98.000 millones de dólares y 44.000 millones de dólares que tuvimos que tratar de salir de esa deuda. acá 37.000 millones de la mochila 30 sacamos. últimos segundos. 37.000 Podemos millones de la tirar mochila. datos, cifras. La verdad que le encanta al oficialismo hablar de Macri y de No. Cambiemos. Le encanta.
porque tienen supuestamente a quien echarle la culpa. Ya se hagan cargo de los propios errores. Pues no les creen ese relato de números y números. La gente cree realidad. La realidad es que el país está al borde del abismo, estamos en la peor crisis económica y le echan la culpa a Macri o a la pandemia, pero ya se tienen que hacer cargo ellos. Gracias. Antes de cerrar, Victoria, le quería preguntar, porque hoy se viralizó una imagen suya, me parece que se peleó con un asesor. No, no fue así. Lamentablemente en el equipo de Cambiemos de La Plata, que lleva adelante el intendente Julio Garro, permanentemente tratan de buscar que esta concejala tenga algún tipo de operaciones políticas. Para que sepan, no me compré un auto con la mesa del hambre y no tuve ninguna discusión. Lo que sí siempre hago es defender al conjunto de los trabajadores. Pero digo, en el video se vio que con alguien discutía, que dicen que le tiró una abrochadora, ¿es cierto? No. Ustedes me pueden creer que esa imagen... Ahí estamos viendo. Estoy discutiendo y prefiero dejarlo en reserva en una discusión, pero no tiene absolutamente nada que ver con la sesión. Me levanto y me voy porque está la cámara prendida y cierro la puerta. Alguien que me vino a interrumpir, la persona que me vino a interrumpir. Alguien sabe. Que no... Alguien que me vino a interrumpir, pero no tiene nada que ver. Tiene su carácter usted, me parece, ¿no? No, sí tengo un carácter muy fuerte en la defensa del conjunto de los trabajadores, sean municipales, sean trabajadores de los encargados de edificio y sea fundamentalmente la Fuerza Viva, que es la que vinimos a proteger. La reconstrucción de la Argentina viene mirando justamente al sector del trabajo. Eso vinimos a hacer. No se puede estar en misa y en la procesión. ¿No sos concejal o te dedicas? No, soy las dos cosas. Porque evidentemente soy las dos cosas y dejo... Y por eso no debe salir bien ninguna de las dos. No. Gracias a las dos. Dejárselo a los argentinos y argentinas. Gracias Victoria, Laura. Gracias por venir. A dos voces, el programa de los debates, bueno, todas las voces y todas las opiniones. Hacemos una pausa y hay ¿Me otra tengo bomba. que quedar para la próxima bomba? Y sí, vos sos el informante número 1. No, ¿qué? Yo toco de oído en esa. Sí. Enseguida, no te la pierdas. Es contra Moyano, ¿no? Es contra Moyano, Sí. en un ratito. A la hora de renovar el parque automotor, piense. Piense solo en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Con iCheck de Superviel, los pagos y cobros de tu negocio o empresa son más ágiles y seguros. Emití, deposita y desconta cheques desde online banking en forma 100% digital. Acompañamos a los que hacen. Superviel. Bueno, momento dos voces, estamos recordando, ¿no? Es lindo recordar, ¿eh? Así es, año 98, Carlos Menem. Sí. En A Dos Voces anunciando que estaba proscripto y no podía ir por la RR. Mirá vos. Y fue, mira, lo vamos a escuchar. El tema de la reelección se habló siempre en Argentina. Antes del 95, cuando ni se pensaba todavía en el Pacto de Olivo, ya se habló de la reelección. Vino el Pacto de Olivo, hubo una reelección y la economía sigue funcionando. Forma parte de la realidad. Si por X motivo avanza el proyecto de reelección, usted ve que no va a pasar nada en materia económica en el país. No, en lo más mínimo, además no va a avanzar. Hay una imposición, una prohibición constitucional que no deja abierta la puerta para una tercera reelección o reelección. Vamos a hablar de este tema en el año 2003. ¿Usted, digamos, renuncia entonces a una posibilidad de un mandato del 99? Por supuesto. Cohen dijo que usted iba a estar proscripto en el 99. ¿Usted se siente proscripto por la Constitución? Yo lo dije ya en un programa de televisión y no voy a borrar con el codo lo que escribí con la mano. Yo me considero proscripto, pero proscripto en el sentido de que hay una prohibición legal para ser reelecto. Y nada más ni nada menos que deviene de la Constitución Nacional. No, yo estoy claro. proscripto, o yo estoy prohibido, o yo no puedo ser. Pero
¿quién otro lo elige al presidente si no es el pueblo? ¿Sabés que cuando dijiste el año, yo decía, ¿cómo será el look, cómo era el look de Menem en esa época? Porque ya no era, ¿te acordás el Menem que tenía ese...? No, se fue refinando, ya había pasado la avispa y todo lo demás. Exactamente, ¿no? Pero bueno, ahí después fue Duhalde, que no la pasó bien. No la pasó bien y bueno, después vino de la Rúa, que no la pasamos bien. Exactamente. Y después sí fue candidato. Sí, no, Duhalde digo que fue el candidato, sí. Pero él siempre pensó que Menem por atrás le hizo todo para perder. Pero eso es un hecho histórico. Oh, está lindo. Después Menem fue candidato en el 2003 con Kirchner. Sí. Nosotros empezamos a organizar el debate. Antes de la elección, Kirchner quería debatir, Menem no. Después que ganó y las encuestas le daban a favor de Kirchner no quería debatir y Menem sí. Bueno, un papelón total, típico de los políticos. Lindos recuerdos. Bueno, hacemos una pausa y se viene la otra bomba. La otra bomba, todos contra Moyano. Especialista, señor Edgardo. No, es una bomba de Bonelli. A mí no me quedan, métame en el barro. Bueno, empezamos con una bomba muy fuerte y terminamos con otra bomba muy fuerte, ¿no? A ver, vos contame que sabés más independiente vamos a ver la foto. No sé si lo querés declarar, hablar. A ver. Porque tiene que ver con tu equipo, con Independiente. Mirá la foto bomba de hoy. ¿Quiénes son? Martín Redrado. Martín Redrado y Gaudio, gran tenista, hincha del rojo los dos. Bueno, parece que Gaudio quiere ser presidente de Independiente. Hay unos cuantos que quieren ser presidente, porque hay mucha política de por medio. Todos se quieren juntar para enfrentar a los Moyanos. Bueno, hay mucha gente junto por el cambio. Exactamente. Bueno, ahí está, ¿sabés quién? El intendente de Landú, también Grindetti, es uno de los que está. Hay periodistas. Cristian Ritondo. El problema es que nadie quiere ser candidato para enfrentar a los Moyanos. Y ahí tenés a Gaudio. Yo te voy a decir una cosa. Gaudio tiene temple, ganó Roland Garros, sería un excelente deportista. Yo te voy a decir una cosa. Vos sabés que yo soy muy crítico con Independiente, con los técnicos que trajimos, con los managers de los técnicos que traían jugadores que fue un desastre. Ahora, como soy muy crítico de todo lo que se hizo en estos años y de los resultados que fueron malos, también te digo que no hay que subestimar el poder de Moyano y de los camioneros. Claro. De los camioneros, porque vos cuando vayas a votar tenés que tener los votos. Sí, obvio. Hay quienes la última elección ganó por más del 80%. Y hay quienes dicen que muchos camioneros, porque apoyan a los Moyanos, son socios de Independiente. Por eso te digo, hay todo un movimiento político en contra de Moyano. El tema pero ahí es está, ¿no? Redrado. A mí me sorprendió. Gaudio. Vos sabés que me lo dijiste, Gaudio sabía que había otros, pero no sabía de Gaudio, mirá vos. Y Redrado, ¿no? Y Redrado porque no, viste que nadie quiere, todos empujan, pero nadie quiere poner la cara. Sí. Gaudio llegó en monopatín a la... ¿Cómo lo ves? Yendo a la cancha de Independiente. Yo te voy a decir una cosa, si anda el monopatín tiene ruedas, si anda en monopatín es camionero. Es lo que dice Moyano, todo el que anda sobre ruedas... Es un infiltrado. No, yo te digo una cosa, Marcelo, hablando en serio, va a ser una pelea muy interesante. Mira, es a fin de año, ¿no? Sí. Bueno, ahí está. Va a ser Moyano versus un conglomerado diverso. Se mezcla, ya te digo, políticos, empresarios, periodistas. Vamos a ver en qué termina todo esto. Bien, muy bien. Bueno, ahí está, la bomba. La próxima traemos una bomba de Racing. Sí, cuando quieras. Hoy te tiro una bomba, poné la bomba de vuelta, dale, poné la bomba de vuelta. Muy bien, Marcelo. La bomba de Racing que volvió Licha López hoy, escúchame, ya está aceptado, volvió, no se pueden quejar. Licha. Tiene un presidente que hizo mucho por Racing, con mucha influencia en la AFA. La verdad que te digo, pero bien te lo estoy diciendo. Sí, obvio. Yo no te digo nada. Y le mandamos un gran abrazo al Coco Basile. Sí, ojalá. Hoy la verdad que me fue una noticia dura. Que se recupere, que está bien. Dicen que está bien, así que le mandamos un abrazo al Coco, que es una gloria de Racing y del fútbol nacional, ¿no? Exactamente. Nos vamos, Edgar. Dale, nos vemos el próximo miércoles. El próximo miércoles. Nuestro compromiso con vos.